¿Cuáles son las líneas estratégicas en su país para enfrentar los desafíos de cambio climático? ¿Qué señales de política pública han resultado ya exitosas o tienen previsto activar, ¿no?, para fomentar la inversión sostenible y climática resiliente? Queríamos empezar con la ministra Arbeleche, recordando cómo Uruguay es un caso de éxito ya en la transición, ese 97% de promedio en la matriz energética de energías renovables en la primera etapa de transición que han tenido de su matriz energética. Y bueno, ¿cuáles están siendo los mayores desafíos para alcanzar estos objetivos y qué objetivos adicionales se están planteando, ¿no, ministra? Muy buenos días para todos. Es un gusto participar en Casa de América, que para Uruguay lo sentimos como nuestra propia casa. Muchas gracias a la CAF por la invitación, muchas gracias al Gobierno de España por la hospitalidad, particular a la vicepresidenta Calviño, que tuve la oportunidad de saludar mientras estaba en el backstage, digamos. Me parece es importante destacar que Uruguay tiene un fuerte compromiso con el crecimiento sostenible, yo diría en todos los factores, tanto lo ambiental como lo social y como los aspectos que tienen que ver con la gobernanza. Es lo que llamamos los elementos ESG, al punto que tú mencionabas un caso concreto, pero cuando uno mira la totalidad de estos factores, hoy Uruguay está en el ranking internacional de países emergentes, que miden unos 60 países emergentes, está en el lugar número 1. Y caso de donde se ha avanzado positivamente, de éxito lo llamabas tú, quizás a veces uno no le gusta mucho la palabra éxito y se enfoca en lo que viene por delante, pero como elemento positivo sí destacamos, como tú mencionabas, la transformación energética que ya ha atravesado Uruguay. Un porcentaje muy importante, el 93% de nuestra energía eléctrica proviene de energías renovables. Si miramos lo que es específicamente la energía eólica, ahí ya estamos en una situación similar a la de Dinamarca, Portugal o Irlanda. O sea que indudablemente Uruguay tiene una buena posición en ese sentido. Luego, si miramos, nuestro país es un país ganadero y es importante destacar que el modelo de producción de Uruguay es en campo natural y focalizado en la reducción de emisiones de metano. Algo que hemos avanzado, pero por supuesto que también es un tema en el cual hay que seguir avanzando. Y quisiera destacar que además de esta producción ganadera, convive en Uruguay la producción ganadera con la conservación de bosque nativo. Y podemos decir hoy, porque tenemos la última cartografía de mayo de este año, que Uruguay, que no hemos retrocedido en materia de forestación. Tenemos la misma cantidad de bosque nativo del 2012, 2016 y esta última que se midió este año. O sea que para nosotros la combinación de la ganadería con el bosque nativo es un elemento sumamente importante y obviamente que no es casualidad. Detrás de eso hay políticas económicas, políticas públicas de larga data. Hay incentivos económicos y tributarios que se alinean para que el costo de oportunidad de mantener este bosque nativo sea compensado. Y hasta ahí la parte avanzada. Por avanzar en todas estas áreas tenemos que seguir haciendo progreso. En materia energética estamos iniciando lo que sería la segunda transformación energética, ya pensando, como se decía recién en la presentación, en la producción de hidrógeno, con casos pilotos concretos, en la producción de combustibles sintéticos, es decir, por ahí estamos avanzando y por ahí estamos viendo las siguientes líneas de acción. En materia de ganadería, obviamente el objetivo es agregar el mayor valor agregado en la producción de alimentos, aportando lo más posible a la seguridad alimentaria mundial, que sabemos que es un desafío que tenemos todos en nuestras manos y siempre teniendo el menor impacto en materia de distorsión con el ecosistema o dañar la biodiversidad que tiene nuestro país. Y diría que a estos desafíos se agrega también los desafíos, el impacto que estamos sufriendo en nuestro país, como es el caso también de los países vecinos, de sequía en algunos casos, de inundaciones en otros. Por lo tanto, desde el Ministerio de Economía y Finanzas hay que dar respuesta coyuntural
a esa situación, pero también mirar lo estructural para que estas situaciones no se repitan. Yo diría, para cerrar, que el gobierno actual, en su presupuesto nacional, que para nosotros es la ley madre, en el 2020 se explicitó de forma muy clara que no iba separado la política ambiental y la política económica. Se internalizó la política ambiental en la política económica y así quedó establecido en nuestro presupuesto nacional y a partir de ahí siguieron una serie de hechos concretos, como por ejemplo el impuesto a la emisión de dióxido de carbono proveniente de la combustión de gasolinas y así otros castigos o incentivos, pero que van en esta línea. Y el último punto, que desde la política económica, como hacedor de la política económica, creo que el abordaje al tema de crecimiento sostenible no es solamente por la importancia, el impacto que esto tiene en el bienestar de nuestra población y de las futuras generaciones, pero estrictamente desde lo económico, hoy estamos frente a un nuevo paradigma de la forma en que se produce, se comercializa, se invierte. Por lo tanto, tenemos como Ministerio de Economía agregar el tema ambiental en esto que estoy mencionando, si lo que queremos es que nuestra población nuestro país tenga un mayor crecimiento y que haya, por lo tanto, mayores empleos para nuestro país. En esos objetivos adicionales que Uruguay se plantea, ¿no?, en las apuestas y los proyectos que está viendo de hidrógeno y seguro que otras alternativas, los retos que nos trasladabas, ¿cuáles son vuestras expectativas de cómo esta colaboración entre las dos regiones pueden contribuir a ello? Quizás antes de contestar sobre las expectativas de colaboración, compartir cuál es la postura de Uruguay en este nuevo paradigma en donde lo ambiental está tan internalizado, como decía al inicio, en la inversión, en la producción, en el comercio. La postura que Uruguay ha manifestado tanto a nivel local como también en los estrados internacionales es que, por una parte, no es bueno que se penalice a los países en la medida que están teniendo un mayor crecimiento. Países como Uruguay, en donde su producto aumenta, nos encontramos que se nos penaliza de alguna manera porque ya no accedemos a determinadas condiciones de financiamiento o porque ya no accedemos a determinadas condiciones de mercados, en las ventas de nuestros productos. Y de la mano con eso, la postura de Uruguay es que se debería trabajar con incentivos económicos, incentivos financieros o incentivos comerciales que tengan que ver con la provisión de cada uno de los países a este bien público global que es el ambiente. Es decir, aquel país que contribuye más en el cuidado del ambiente, en este bien público global ambiente, debería de recibir un premio y no un castigo. En línea con esto, el año pasado Uruguay emitió un bono cuya tasa de interés está indexado a indicadores ambientales y no solamente hay una penalización, como ocurre en el caso del bono que ya había emitido Chile, si no se cumplen con las metas ambientales, sino que lo importante es que hay un premio, un incentivo para el caso que Uruguay sobrecumpla determinadas metas ambientales que vienen del Acuerdo de París de la CNDC. En esa línea, Uruguay sigue trabajando con multilaterales, en particular estamos trabajando con el Banco Mundial para que también haya préstamos cuya tasa de interés sea menor en el caso de que se cumplan determinados objetivos. Y ahí sí nos encontramos con una situación distinta a lo que es la emisión de un bono, porque en el caso de un bono, si Uruguay o un país cualquiera, porque la idea es que esto sea replicable, cumple determinado objetivo, el inversor recibe determinado objetivo ambiental, el inversor recibe menos interés. Pero en este caso, ¿cómo hacemos cuando el multilateral es quien recibe menos interés? Alguien tiene que pagar, digamos, ese step down, esa menor tasa de interés. Una opción es que sea el propio multilateral, que sea el balance del multilateral, pero creemos que no es bueno ir por ese lado y que los países más desarrollados, que podría ser la Unión Europea o países dentro de la Unión Europea, pudieran complementar y financiar ese step down para países que estamos recorriendo esa transición. También vemos con mucha expectativa el trabajo que el Banco de Inversiones, que el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, puede realizar
y creemos que puede también realizarse con estos incentivos económicos que mencionaba, con los cuales ha trabajado Uruguay. Y por último, pero no menos importante, nos parece que la Unión Europea podría colaborar con los países de América Latina y el Caribe si se beneficia, si se premia el comercio con aquellos países que contribuimos más al tema ambiental.